Bueno, empezamos a trabajar con los imanes y los materiales. Importante saber que la definición del libro dice que un imán es un objeto. Un imán es un mineral de hierro de color negro, color negruzco, ¿sí? Que sí tiene la propiedad de atraer y mover ciertos objetos. Esta propiedad se conoce como magnetismo. Hay materiales que no son afectados, o sea, atraídos por los imanes, como el caso de plásticos, gomas, papel, madera o algunos metales, y son denominados no magnéticos. En cambio, también hay materiales que sí son sensibles a los imanes, que sí son atraídos y que se llaman materiales magnéticos, ¿sí? Vamos a ver el caso de otros metales. Se pueden agrupar los materiales que sí son magnéticos en tres clases, ¿sí? Los ferromagnéticos, los diamagnéticos y los paramagnéticos, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la separación entre los materiales que no son magnéticos y los que sí son magnéticos. En la actividad les pido que nombren cuáles materiales no son magnéticos y cuáles sí son magnéticos. Lo que pueden hacer es nombrar estas tres agrupaciones y cuando yo hago una breve lectura puedo hacerme una aclaración para cuando vuelva a leer en la carpeta tener más claro el concepto. Por ejemplo, en materiales ferromagnéticos. Estos materiales son atraídos con mucha intensidad por los imanes. Bien, eso me lo puedo poner entre paréntesis como para que esta información nos quede más clara, ¿sí? Por ejemplo, son ejemplos, perdón, el imán, el colbato y el níquel, ¿sí? Bien, en materiales diamagnéticos, son materiales que no son tan sensibles a los imanes como los ferromagnéticos. Y además es el efecto opuesto, es el opuesto, perdón. En lugar de ser atraídos por los imanes, los rechazan al estar cerca, como el cobre y el grafito. Y los materiales paramagnéticos son atraídos por los imanes, pero no se transforman en imanes, ¿sí? O sea, los ferromagnéticos una vez que se acerca el imán, están cerca de un imán, sí se puede transformar en imán también. En cambio, los paramagnéticos, una vez que el imán se aleja de ellos, pierden la propiedad magnética. Y los diamagnéticos, como ya dijimos, no son atraídos por los imanes, sino que se rechazan cuando están cerca. Bien, vamos a hablar sobre usos de los imanes. Tenemos que saber que los usos son muy variados, ¿sí? Se pueden pegar en las puertas de las heladeras como decoración, organizadores de oficina, dispositivos que tienen en su borde interno para sujetar clips, en locales de ropa, para colgar perchas, grúas grandes con imanes para separar la chatarra, que son restos de materiales de hierro oxidado, timbres viejos, tarjetas bancarias que tienen bandas magnéticas. Lo que van a hacer es seleccionar alguno de estos ejemplos y de esa forma completamos, ¿sí? No hace falta que completen todos, solo algunos de esos ejemplos. Bien, hablamos de los tipos de imanes. Vamos a saber que existen imanes naturales e imanes artificiales, ¿sí? Para esto se tiene que tener en cuenta el origen. Los imanes naturales son aquellos que provienen directamente de la naturaleza sin que el ser humano haya intervenido en su elaboración. Estos imanes están compuestos por el material magnetita. La magnetita es una roca que se encuentra en la corteza terrestre y que contiene mucho hierro. Se llama así debido a que fue descubierta en una zona de Asia llamada Magnesia. Los imanes artificiales son fabricados por el ser humano con diferentes materiales, como el hierro y el acero. La mayoría de los imanes que usamos están hechos con óxido de hierro pulverizado o con un material llamado bismuto. Estos últimos son también conocidos como imanes cerámicos. Bien, acá tenemos
las dos clases de imanes que hay, naturales y artificiales. Acuérdense que cuando realizo esto, además de señalar que son los imanes naturales y los artificiales, agrego un poco de información para que a mí me quede claro cuando leo en la carpeta qué es un imán natural o qué es un imán artificial. Y después vamos a hablar de los polos. Y yo les pido que hagan un dibujo. Pueden elegir cualquiera de estos dibujos que tenemos como ejemplo, ¿sí? Bien, entonces los imanes tienen dos zonas llamadas polos que se identifican como norte, N, acá lo ven, y como sur, S. Acá también tienen el ejemplo. Los polos que son opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Bien, esto es lo que vamos a trabajar por hoy, lo completan en la carpeta. Importante, para completar la información, leemos Ideas con historia y el magnetismo de Tales de Mileto. Bueno, que tengan un buen día.